En esta ocasión hablaremos acerca de los miembros calculados. Los miembros calculados son miembros de una dimensión o un grupo de medida que se definen según una combinación de datos del cubo. Pueden ser definidos por operadores aritméticos, por números o por funciones. Por ejemplo, pudiera ser el caso que tengamos que crear un miembro calculado que calcule la suma de dos medidas físicas en el cubo. Las definiciones de miembros calculados se almacenan en cubos, pero sus valores se calculan en el momento de la consulta. En este ejemplo, vamos a crear un miembro calculado utilizando el comando nuevo miembro calculado que aparece en la pestaña Cálculos de nuestro diseñador de cubos. Podemos observar nuestro diseñador de cubos. Es importante analizar o pensar que se puede crear un miembro calculado dentro de cualquier dimensión, incluida la dimensión de medidas. También se puede colocar un miembro calculado en una carpeta para mostrar en el cuadro de diálogo propiedades de cálculo. Entonces, ¿cómo vamos a definir estos miembros calculados? Veamos el primer caso en el cual definimos cálculos para agregar medidas físicas. Vamos a la opción Cálculos y como podemos observar, en esta pestaña, la pestaña Cálculos, podemos observar el comando predeterminado Calculate en el panel de las expresiones de cálculo y en el panel organizador de script. Si nos fijamos, aquí justamente tenemos una vista de formulario y aparece también una vista de script. Es importante tener en cuenta que mm, podemos utilizar cualquiera de las dos vistas para poder desarrollar o escribir nuestro miembro calculado. Sin embargo, Sin embargo, nosotros deberíamos utilizar la opción nuevo miembro calculado, es decir, clic derecho, nuevo miembro calculado. Aquí, para nuestro ejemplo, donde tenemos dos medidas, como aparece en la parte inferior, en la ficha metadatos, aparece el monto y la cantidad. Entonces, por cuestiones demostrativas o de ejemplo, podríamos pensar en un miembro calculado derivado de la cantidad y el monto, que podría ser el precio de venta, por ejemplo. Entonces, yo le voy a colocar aquí precio de venta. Y claro, la jerarquía primaria va a estar en medidas, es decir, está el, en la tabla de hechos, sales FAT, y yo puedo calcular o colocar la expresión. Puedo escribirla directamente o puedo utilizar en la pestaña Metadatos del panel Herramientas de cálculo que estamos mostrando aquí, de la pestaña Cálculos, podemos expandir medidas como lo hemos hecho y a continuación podemos nosotros arrastrar la medida que queremos utilizar. Por ejemplo, en este caso podría ser el monto, lo arrastramos, entre la cantidad. Ahí está. El monto entre la cantidad. Luego, bueno, hay que recordar antes, haciendo un paréntesis, que esto es vista de formulario. Es decir, estamos teniendo la interfaz del formulario para que nos ayude a construir nuestro miembro calculado. Bueno, y acá tenemos que escoger cuál es la cadena de formato que vamos a utilizar. Esta cadena de formato, por ejemplo, vamos a elegirla. Luego, como ustedes se dan cuenta, tenemos varias opciones. Incluso podríamos tener la opción de fecha, fecha y hora, pero también, por ejemplo, la opción de porcentaje o moneda. Bien, visible verdadero y vamos a escoger comportamiento si no está vacío y vamos a escoger las dos medidas que tenemos. Ahora sí,
ya hemos construido nuestro miembro calculado. Si vamos a la opción que dice Vista de Script, aquí nos podemos dar cuenta cómo es que se ha ido am, creando el código relacionado a lo que hemos hecho en el formulario. Aquí está, por ejemplo, la creación del miembro, el nombre que le hemos colocado, las medidas, la operación matemática, el formato que le he dado. Y bueno, nosotros podemos en la parte superior colocar también un comentario, si deseamos, sobre lo que este miembro calculado hace. Recuerden que podemos agregar un comentario para poder recordar lo que hace este miembro calculado. Estamos agregando un texto al script, pero es un texto que aparece comentado. Incluso podríamos agregarlo acá. Listo, ya está. Bien, entonces volvemos a la vista de formulario y tenemos ya nuestro miembro calculado. Ahora lo que tenemos que hacer es primero procesar, volver a procesar el cubo. Vamos a ejecutarlo, ¿no? Una vez que lo ejecutamos, lo que hacemos es ir al explorador y aparece acá en medidas, aparece ya el precio de venta. Vamos a pensar en los productos. Vamos a reprocesar. Vamos a ir a producto, por ejemplo. Colocamos el producto y acá podemos colocar el monto, cantidad y bueno, vamos a ver el precio. Y como ustedes se pueden dar cuenta, aparecen los datos correctamente. El monto, la cantidad y el precio, que es el miembro calculado que hemos agregado a nuestro cubo. Eso quiere decir que hemos definido un miembro calculado que ahora es visible en el panel organizador de script. Estos miembros calculados pueden ser utilizados también por otros cálculos definidos posteriormente en el script. Es decir, que quisiéramos nosotros utilizarlos también para poder hacer otras definiciones de miembros calculados. Por otro lado, es importante mencionar también que podemos definir cálculos, que también podríamos definir otros miembros calculados que pueden hacer referencia a algunos cálculos de margen de beneficio, por ejemplo. Es decir, como vimos en la opción, también podríamos pensar en porcentajes, que podrían ser otros miembros calculados. Y, obviamente, si enviamos a Excel esta información o lo analizamos en Excel, también vamos a poder utilizar estos miembros calculados para analizar toda la información.